interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy miércoles, por dicha, en horario habitual. Ya tenemos un par de semanas casi invictos en horario habitual porque, bueno, ustedes saben que Radio Monumental tiene muchísimos compromisos deportivos además, por eso es la radio donde todo el mundo escucha deportes también, y noticias y opinión. Así es que, bueno, por dicha estamos en horario habitual a través de las plataformas en las que históricamente transmitimos Matices. ¿Cuáles son esas? Bueno, estamos transmitiendo en radio 93.5 FM a través de Radio Monumental. Estamos transmitiendo además en el Facebook en vivo de Noticias Monumental. Estamos transmitiendo en el Facebook de repretel.com. Estamos transmitiendo en el YouTube de Matices. Estamos transmitiendo en Instagram, que es lo que yo estoy haciendo, por eso estoy viendo a la derecha. Para empezar la transmisión en el Instagram, ya vamos, ya les voy a decir, porque siempre les digo y me disculpo, pero no hay forma de empezar la transmisión en Instagram desde antes. Así que yo siempre, cuando arranca el programa, empezamos la transmisión en Instagram para tener un canal también donde ustedes puedan comunicarse con nosotros directamente. Así es que apenas empecemos en Instagram, que espero que lo hagamos en los próximos 30 segundos, ustedes les agradezco que me pongan si se ve bien, si se oye bien. Yo espero que sí. Además, en este momento le acabo de poner que vayamos en vivo. Ahí está. Así es que si ya alguien está en Instagram, por favor me escribe que estamos bien con todo. En Instagram es en Randall con doble L. RV, ahí estamos transmitiendo absolutamente en vivo, y si ustedes quieren comunicarse con nosotros también lo pueden hacer a través de WhatsApp a lo largo del programa, 89-935-935, 89-935-935, así es que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy hablaremos del uso del plástico en Costa Rica, es un tema de altísima relevancia. De hecho, hoy se está realizando en nuestro país un evento relacionado con este tema, así es que voy a presentarle a mis invitados. En el extremo de la mesa está don Jaime Cerdas, que es el presidente de ACIPLAST, que es la Cámara Costarricense de Industria del Plástico. Don Jaime, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, don Randall. Muy complacido de estar por aquí visitándole y muy atento al programa y a cómo podamos ayudarle a la gente que nos está escuchando y viendo. Muchas gracias por estar con nosotros. A mi lado está Gabriela Román, ella es la gestora de proyectos de CEGESTI. Doña Gabriela, bienvenida, ¿cómo le va? Muy bien, está don Randall, muchas gracias. Muchas gracias por estar conmigo. Gracias a la gente que ya empezó a reportar en Instagram. Ahí está Cafermont, que dice está todo bien. WD Barrantes, gracias. Stanley Murillo Briseño, que dice todo bien. Gregory Solís 60, que dice listo. Muchas gracias, y voy ahorita a saludarlos también a través del Facebook, donde ya estamos transmitiendo. Don Jaime, ¿me pueden marcar en este momento, digamos, cuál es la legislación que existe en Costa Rica y cómo se ha traducido en la dinámica sobre uso de plástico? Claro que sí, don Randall, y radio escuchas y televidentes. Costa Rica, seguidores en Facebook, en Instagram y por WhatsApp, ahora hay por todos lados. Contarle un poquito, nosotros en ACIPLAST venimos trabajando de la mano de las instituciones públicas, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, legisladores desde hace muchos años. El plástico es un material y es un producto muy versátil que está en muchos sectores de la economía. O sea, aquí alrededor nuestro, pues posiblemente parte de este stand donde se pone el micrófono es plástico, la computadora suya, don Randall, es plástico, los anteojos que los tres andamos son plásticos, el teléfono celular, y en un sinfín de más artículos está presente el plástico. Pero sabemos que la contaminación por plástico que viene o proviene del mal uso que le damos como disposición final al material es una realidad con la que nosotros tenemos que trabajar. Como explicaba, desde hace muchos años venimos conscientes de esa realidad, aportando y apoyando en cómo reconvertir
la industria plástica dentro del marco de lo que hoy se conoce como la economía circular. Hoy, lo mencionaba usted recién, tenemos el evento de plástico más importante de Costa Rica y uno de los más importantes de la región. Es un congreso que se llama InnovaPlas y lo hemos enmarcado como InnovaPlas porque precisamente va orientado hacia la innovación del sector de la mano de un partner como ha sido Segesti para nosotros. Aterrizando propiamente en legislación, contarle que desde el 2019, lo mencionábamos hoy en el Congreso, existe una ley para la prohibición de plásticos de un solo uso, de contaminación por plástico, la ley 9786, que recientemente algunos de esos artículos, o la mayoría de su articulado, entró a regir, pese a ser, como decía, una ley ya con algunos años, porque el reglamento tomó más de la cuenta, sobre todo por temas de pandemia. Esta ley prohíbe el uso de pajillas plásticas y pajillas plásticas adheridas a contenedores como son los Tetra Pak. Hoy hablamos justo en la mañana de eso, de cómo la industria de bebidas se preparó para la entrada en vigencia de esa ley. Ya las pajillas plásticas en ningún lado las vemos y las adheridas sobre todo a los Tetra Pak ya no existen. Venía también dentro de esa misma ley la prohibición a la utilización de plásticos de un solo uso por el gobierno central y las instituciones autónomas, que también entró a regir. Y hay dos artículos muy importantes, uno que tiene que ver con prohibición y algunas excepciones para las botellas plásticas, no prohibición de la botella en sí, sino de la botella convencional como se conoce comúnmente y que es en su mayoría utilizada para bebidas, y las bolsas de acarreo, o mejor, también llamadas las bolsas de un solo las que uso. nos daban del súper. Las que nos daban y en algunos súper nos siguen dando todavía. Como mencionaba anteriormente, recién entró a regir la ley, pero parcialmente. ¿Por qué? El reglamento, por decisión del gobierno, se partió en dos. Un reglamento normal de cualquier ley, como son en Costa Rica, que ya entró a regir, por ende la prohibición de las pajillas, por ende algunos articulados que tienen que ver con prohibición de compras de plásticos de un solo uso por el gobierno, pero lo que tiene que ver con botellas y bolsas todavía no está reglamentado. El gobierno tomó la decisión de que la reglamentación de esos artículos correspondían a un reglamento técnico, que un reglamento técnico, para el conocimiento de todos, es una herramienta de carácter de aplicación regional y por ende no solo es Costa Rica el que debe proponer ese reglamento técnico y aprobarlo, sino también los países vecinos, porque puede atentar contra el comercio regional. Entonces, en ese reglamento técnico está trabajando el gobierno, nosotros desde el sector privado estamos apoyándolos con la parte técnica propiamente de él, para que entren a regir los dos artículos más importantes de la ley, que uno tiene que ver con contenido de material reciclado en botellas plásticas, tiene que ver con programas de recolección y segregación, que tiene que ver también con adherirse a programas de recolección que hay en municipalidades, y por el lado de las bolsas plásticas de acarreo, que como bien lo decía usted, son las del supermercado, son de las de la tienda. La ley permite opciones que son biodegradables, compostables o la alternativa de utilizar bolsas plásticas con un porcentaje de 50% de material reciclado, recuperado en el país. Ese es el marco sobre el que estamos. Hay una ley un poquito más vieja, del 2019, que sí entró a regir en ese año, que prohibía la comercialización de poliestireno expandido para alimentos, que eso es lo que comúnmente conocemos como estereofón. El estereofón fue prohibido desde el 2019 en el país y pues la industria plástica nacional desde un par de años antes ya había tomado los caminos alternativos a eso. Hoy tenemos de esos mismos recipientes en materiales compostables, tenemos materiales como el poliestireno extruido, que tiene una aplicación más sencilla para reciclar, no como lo era el estereofón, y pues el reacomodo y el ajuste de la industria
nacional ha ido en esa dirección en los últimos años. Es un mundo muy interesante. Yo le voy a confesar, a mí me encanta conocer la historia de las cosas. No sé, de un momento a otro se me mete en la cabeza decir el mouse de la compu. Entonces, un día que no tenga que hacer nada, voy a ver, historia del mouse. Como, no sé por qué, pero nunca se me había ocurrido el plástico. Entonces, para la preparación del programa de hoy, me puse a averiguar la historia del plástico. Y me sorprendí porque yo pensaba que el plástico existía desde mucho antes. Y no, realmente el plástico existe desde 1907. Sí, tiene un ciento y piquito de años. Unos años, sí. Pero realmente, y perdón que lo meta ahí, pero me parece muy interesante, vino a revolucionar un montón de cosas. ¿Verdad? O sea, después empezamos a cuestionarnos la disposición, pero el plástico realmente fue una revolución en hacer cosas. ¿No, Jaime? El plástico, muchas gracias, don Randa. De ese gusto ahí en la historia, a mí me encanta eso. Digamos, mire, nos podemos ir muy atrás. A mí me encanta la historia de la bolsa plástica, por ejemplo. El inventor de la bolsa plástica buscó una alternativa cuando la creó que fuera ambientalmente más correcta que la tala de árboles para hacer bolsas de papel. Él estaba preocupado por ver tanta tala indiscriminada de árboles para la fabricación de papel, y dijo, bueno, yo como ingeniero químico voy a tratar, en realidad no sé si era ingeniero químico o químico, voy a tratar de crear un material que ambientalmente sea más correcto, y así creó la bolsa plástica, que si nos vamos, y lo podemos hablar más tarde, a la huella ecológica de los materiales, recordemos que desde la extracción un material hasta la disposición final tiene una huella en el ambiente que se puede calcular. La bolsa plástica sigue siendo una de las con huella ambiental más pequeña. El error, creo yo, en esa historia de la bolsa plástica que cometimos los industriales fue irla haciendo tan delgadita que llegáramos a una bolsa, como hace poco nos daban en algunas cadenas de supermercados, que tenían, dependiendo de lo que fuéramos a echar, quedarnos 2 o 3, porque una sola se rompía. O sea, llegamos. Se echaba un envase y terminaba en la puerta del súper. Exacto, entonces llegamos hasta ahí erróneamente, abaratándolo y haciéndolo más simple. Pero la realidad del plástico es que al día de hoy es un material insustituible en una serie de industrias transversales. Hablo desde la industria médica, la participación del plástico en la pandemia fue fundamental y trascendental. Nosotros fuimos de las industrias con autorización de trabajar 24 horas porque era una necesidad global. El plástico para acarreo de alimentos en los hospitales, todo el tema hospitalario de asepsia e inocuidad, en su mayoría es plástico. Entonces fue una industria. Nosotros decíamos, bueno, por un par de años el ataque al plástico cesó, porque volvimos a ser otra vez un actor muy importante en la salud pública, pero seguimos siendo un actor muy importante en el desarrollo del mundo. Si analizamos las economías más crecientes como la nuestra, que son economías en desarrollo, don Randall y radioescuchas y televidentes, hay una correlación directa entre la cantidad de plástico que consumimos y qué tanto crece la economía, porque la mayoría del crecimiento económico va de la mano del consumo, y la mayoría del consumo va de la mano de empaques y de productos que necesitan el plástico o de las manera. Cosas que, sí, las cosas, los ingredientes, no iba a decir, se me acaba de ir la palabra, digamos. Los componentes. Los componentes, sí, los componentes plásticos de las cosas. Es correcto. Entonces, por eso es que decía precisamente que, y lo conocemos súper bien, la relación o la correlación que hay entre el crecimiento económico de países en desarrollo y el consumo per cápita de plástico va internamente de la mano. Paró el ataque 2 años, pero no necesariamente, digamos, uno puede decir que había ataques desmedidos, eso les tocará a ustedes calificarlo, pero bueno, había una razón fundamental que creo que a todos aceptan, incluyendo usted, que es, había un problema con la disposición del plástico. Y yo no lo diría en pasado, Randall. Lo tenemos. Ahora vamos a hablar del programa que tenemos ACIPLAS con CEGESTI, el proyecto PROMAR, que ha sido de suma importancia para nosotros como sector.
Desde que asumí la presidencia de Ciplas hace ya casi 6 años, mi discurso siempre ha ido hacia el somos una industria necesaria, pero necesita evolucionar. Necesita evolucionar a una industria que sea ecológicamente más sostenible en el tiempo. Y eso no solo pasa por la gestión de residuos, que no le compete directamente a la industria. Yo no puedo ir a su casa a recoger las botellas que nosotros como industriales fabricamos, pero sí podemos incluirnos o participar en el desarrollo de productos, en el diseño de productos ecológicamente mucho más sostenibles. Y ahí hablo desde disminuir espesores en botellas plásticas hasta las bases de la economía circular, que pasan por reutilización, pasan por rediseño, pasan por reparación y terminan en la R de reciclaje, pero que es de las últimas etapas. O sea, a mí, si hay algo que me apasiona el tema de economía circular, que me imagino ahora vamos a hablar un poquito, son las otras R's, o sea, el reutilizar, o ya hay países en los que se está legislando en pro de la reparación. O sea, que yo tenga el derecho como ciudadano de reparar mi teléfono, porque hoy llego a la tienda a repararlo y me dicen, no, mire, sale más barato que compre otro a que lo repare. Y no, la economía circular apunta a que yo pueda reparar ese bien para darle un uso adicional. Vea qué interesante, hablando de las R's, y doña Gabriela, ya casi la integro, discúlpame. El 9999 en WhatsApp dice, fui vendedor toda una vida y las bolsas las voy a defender siempre, ya que una bolsa tipo gabacha, que son las que tienen la agarradera o camiseta, lleva dentro de esta cuando vas al supermercado. Dice, resulta que uno va y compra un paquete de galletas, poner el ejemplo, la persona dice que tiene un empaque, digamos, el paquete de galletas tiene un empaque, adentro de ese paquete de galletas hay empaques individuales y esas se botan. Dice, en cambio, la bolsa de camiseta siempre será reutilizable para mandados, para la basura. Yo tengo ahí en la casa, digamos, y sí, para lo que sea que usted necesite. Bueno, ahí está una R. Ahí está reutilización. Tal vez lo hemos enfocado mal. Ahí hay una... Le pregunto, porque me llamó la atención este comentario. No, él tiene toda la razón. Y mire, el sector de bolsa de camiseta evidentemente ha disminuido su fabricación, pero a la vez la bolsa de basura, que también es plástica, ha subido el consumo. Y uno dice, claro, yo las bolsas que me daban en el supermercado, si iba por todo el diario, me daban, no sé, 10, 12 bolsas, eran las 12 bolsas del basurero de la casa. Hoy, como ya no me las dan, pues tengo que comprar bolsas para el basurero. O sea, la reutilización de esa bolsa se dejó de hacer. Y yo insisto, y la ley que ahí participamos en la redacción de la 9786 que ahora comentaba, la bolsa plástica que nosotros como sector estamos promoviendo, esa de un solo uso o camiseta, es un espesor y un tamaño que permita la reutilización. Ya hay mercados con esa idea muy desarrollada. O sea, si uno va a Estados Unidos, algunos estados de Estados Unidos, en un supermercado le dan una bolsa que es tan gruesa que la puedes usar 2, 3, 4, 5, 6 veces. Y eso es para nosotros el camino correcto. Volviendo a la historia de la bolsa, originalmente así la inventaron, ¿verdad? Nosotros la fuimos llevando hasta donde ya hablamos, y la idea en la legislación costarricense, por lo menos como una de las alternativas, que es la que lleva al reciclado, es volver a una bolsa que pueda ser reutilizada varias veces. Esa es la idea que tienen. Esa es la ley que ya existe, don Randall, y que lo que falta para que se implemente es el reglamento técnico que está en construcción. Sí, porque es muy interesante. Realmente es un poco, perdón, pero es un poco hipócrita eso. Yo, el otro día, yo voy al súper una vez al mes, y yo el otro día decía, ¿cuántos paquetes llevo? Si yo sumo agarro los artículos, no sé, 85 artículos. Y realmente ahí van 85 bolsas, además de las cosas internas que tenga cada paquete. ¿Verdad? Lo que ya no me dan son las 4 bolsas en las que iban esas 85. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el balance final? Eran 89 bolsas, ahora son 85. Realmente el impacto es muy, muy poco. Y si yo sumo las bolsas de basura que compré, tiene razón don Jaime, son 95. Entonces, y si vemos... No me salen los números. Y además, si yo le pudiera agregar eso, porque nosotros de bolsas tenemos... Vamos a ver, la industria plástica hace mucho tomó una decisión en todos los temas de
que tienen que ver con analizar el plástico, y es que la mayoría somos de los industriales, somos ingenieros, y los ingenieros somos de números, entonces la parte política y un poquito ¿verdad? Ambiental que se aleja de la ciencia no es nuestro interés. Y hay estudios, y es uno que yo uso muy a menudo cuando me toca, que dice que, y son estudios científicos, que una bolsa camiseta de plástico para equiparar huellas ambientales la debe usar 2 veces para que tenga la misma huella ambiental que una de las de poliéster, que son las que me dan, las que compro, las que parecen de tela, que parecen de tela plástica, que debo de usarla 35 veces. O sea, si me llevo una de plástico, me dan una de plástico con 2 veces que la use, es el equivalente a la otra que la tengo que usar 35 veces. Pero escasamente esa otra la usaremos 35 veces, o porque se nos olvidan y no le echamos al carro, o porque se rompe. O porque se rompe o se ensucia. Si es de polipropileno, son 52 veces. Y si nos vamos a algodón, necesito reutilizarla 7000 veces. Para devolver el impacto, para neutralizar la huella. Exacto, para que el impacto sea el mismo. Una de algodón, tengo que usarla 7000 veces, 7100 para ser exacto, contra una plástica que tengo que usar 2 veces. Porque el algodón, bueno, tenemos que ir, cuando hablamos de huella ecológica, nos vamos desde la extracción de la materia prima hasta el uso final. Claro. Y el algodón, bueno, todos sabemos lo difícil que es fabricarlo y tenerlo ya disponible para una bolsa, que puedo hacer exactamente lo mismo con una bolsa plástica que... Claro. Dice el 1000, yo en mi casa tengo la famosa bolsa llena de bolsas, para utilizar para todo. Saludos, Junior, desde Curriabat. Saludos, Junior. Doña Gabriela, ¿qué es Segesti? Bueno, le cuento, Brandon. Segesti es una organización costarricense. Tenemos ya más de 30 años de estar trabajando en la región. Nosotros nos hemos enfocado desde que nace, como organización, nace enfocada al desarrollo sostenible. Y eso significa que hemos apoyado tanto al sector privado como a municipalidades, como a entidades también de gobierno, en buscar acciones que promuevan justamente cómo vincular dentro de su día a día y dentro de su operación ese balance que tiene que existir entre la variable económica, ambiental y social. Específicamente el trabajo que hacemos ahorita a nivel de las empresas del sector plástico se da en el marco de un proyecto que justamente es diseñado por Segesti junto con otras 2 organizaciones, una de República Dominicana y otra de Colombia, quienes proponemos un proyecto de prevención de residuos marinos y la promoción de soluciones de economía circular al Ministerio de Medio Ambiente de Alemania. Proponemos ese proyecto y los fondos nos fueron adjudicados y hemos estado en esta labor durante los últimos más ya de 3 años y medio, apoyando a que justamente eso que usted dice, ¿verdad? Esa gestión de residuos que al final es lo que nos tiene en esta problemática, si lo vemos desde un punto más amplio, ¿verdad? Esa gestión integral. Entonces es a través de este proyecto que hemos estado muy de cerca, haciendo un trabajo muy cercano con distintos actores que están vinculados justamente a esa gestión integral. Pensemos en residuos marinos. Ajá. De fuente terrestre, eso sí, ese es el enfoque que tuvimos. Es que ahí va. Porque pensemos en Costa Rica, que tenemos 2 océanos, Mar Caribe del Océano Atlántico y el Pacífico. ¿Okay? Pero no todo lo que llega al Caribe nuestro, ¿verdad? Es de limón. O sea, como decir, todos los residuos que llegan al Mar Caribe costarricense son de limón, todos los residuos que llegan al Pacífico son de Punta Arenas y Guanacaste. No es cierto. Yo puedo en este momento generar un residuo aquí que terminará en el mar. ¿Cómo es ese proceso? Claro, esa migración. Sí, esa migración del residuo. Claro, no sé si han tenido la oportunidad de ver una alcantarilla que está ahí por el Teatro Nacional que dice, el mar empieza aquí. Sí. Efectivamente, el mar empieza en cada uno de nuestros hogares. Entonces, esos residuos, si bien puede ser que estemos haciendo una disposición adecuada, que es utilizando los envases adecuados y entregando a una municipalidad o entregando también a acopiadores o a gestores de residuos para que luego estos sean transformados, es cierto que hay una fuga de residuos, ¿verdad? Que está llegando a las cuencas en general.
también pues a veces por comportamientos inadecuados o hábitos más bien inadecuados que tenemos como sociedad, de llegar y sentir que dejamos la bolsa ahí en la calle, aunque ese día no pase el camión de recolector, ¿verdad? Pero sentimos como que hay una liberación y ya mi casa quedó limpia porque ya saqué el residuo, y no nos imaginamos el impacto que eso tiene detrás, sí, a nivel del ambiente y a nivel de la salud, ¿verdad? El sábado, yo vivo en Cartago, muy cerca de Quircot, que es un lugar donde el sábado hubo inundaciones muy fuertes. Yo salí de la casa, queda, no sé, a 800 metros más o menos el puente que se salió. Salí de la casa, estaba lloviendo mucho, no había visto que se había salido el puente. Iba bajando, llegué al puente, ¿verdad? Y estaba todo el mundo corriendo, y los bomberos, y la Cruz Roja y la policía. Cuando vi la pega, digamos, que era lo que estaba haciendo la pega en el puente que hizo que se saliera el agua. Había un montón de cosas increíbles, ¿verdad? Había una refri, unos troncos, pero realmente había mucho plástico. Sí, sí. Así es, y es de lo que más hemos estado encontrando. Le cuento que allá en el Caribe, Promar, lo que hizo fue desarrollar este proyecto que le digo, que es de prevención de residuos marinos y soluciones de economía circular. Lo que hizo fue entrar justamente a hacer un muestreo de esos residuos, don Randall, porque vimos la necesidad de que la comunidad tuviera más información, porque esos residuos que están ahí tienen una historia y nos pueden contar justamente de esos hábitos y de esos comportamientos que se están dando para que ese residuo esté ahí, porque no, obviamente no tiene nada que estar haciendo en ese lugar. Y viera que de la metodología de muestreo de residuos sólidos en playa que se ha desarrollado junto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente, hemos identificado patrones muy interesantes que se han compartido con la comunidad, porque al final, cuando uno le pregunta la problemática a la comunidad, lo más cercano que encontrás es que te dicen, es que necesitamos fondos para limpiar más, es que necesitamos más voluntarios, hay que limpiar casi que todos los días, y eso no resuelve la causa raíz, ¿verdad? Eso es, estamos, pues sí, hay una, disminuyendo un poco el impacto, pero al final todos los días va a seguir aumentando esa llegada de residuos por las cuencas y todas esas prácticas. Eso es como que usted tenga un saco en la casa, un saco de frijoles, ajá, con hueco, ¿verdad? Y usted todos los días dice, yo voy y recojo el reguero de frijoles que me queda del hueco. Sí, si usted lo hace, quita el reguero de frijoles, pero la magia está en cerrar el saco que riega los frijoles. Exactamente. Entonces, para ver esa magia, que tampoco es que de verdad somos magos de que pasa en cuestión de segundos, lo que hicimos fue generar información para que la comunidad visibilizara esos comportamientos que están ahí reflejados en esos residuos. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando? Que obviamente, bueno, en este caso, en un sitio piloto que tenemos allá en Cieneguita, que estableció el proyecto con una serie de criterios que se revisaron junto con la municipalidad, ¿verdad? No lo estamos haciendo solo, sino también con un gobierno local. Y se identifica que efectivamente el plástico es de los principales materiales que estamos encontrando en estas cuencas. Entonces nos vamos para atrás para preguntar, bueno, ¿pero por qué está ahí? ¿Verdad? Ya llevamos esos datos. Y esos datos, don Randall, no solo es llegar y decir cuántos kilos estoy encontrando, porque a mí los kilos a veces no me reflejan realmente el impacto que tiene. Y el ejemplo más claro que tengo es con las colillas de cigarro. Las colillas de cigarro, cuando usted las recoge en una limpieza de playa, 200 gramos, 300 gramos. Sí, pues un montón. Pero son un montón. Claro. Y una colilla puede llegar a contaminar más de 8 litros de agua si eso llega al mar. Entonces, el impacto es, ¿verdad? Entonces, hablar de kilos no me genera en realidad tanta información para tomar decisiones. Entonces, la metodología lo que hace es reconocer los kilos de residuos, están clasificados también, qué es plástico de consumo, qué es plástico de productos de limpieza, qué es plástico de químicos también, y estereofón y otros tipos de residuos, para poder entonces ahondar un poco más en esa historia. En el caso del Caribe nos hemos encontrado, ya cuando analizamos los datos con actores, y no es un solo actor, don Randall, allá estamos hablando de hablar con el Consejo Municipal, con el Comité Ambiental, con el Comité GIRS, con el gestor ambiental de la municipalidad, con el Comité de Desarrollo Integral, con las ONGs de limpieza de playa, ¿verdad? Porque todo esto hay que compartirlo para poder entender bien la historia. Y, por ejemplo, un caso interesantísimo que se nos dio fue que en una zona específica lo que nos dicen que la causa de
dentro del conocimiento de la comunidad, la causa que consideraban era que las personas habitantes de calle estaban impactando la cantidad de residuos que se estaban dando justamente en una de las cuencas. Porque pues había una práctica a nivel de la comunidad donde la persona tenía una necesidad de sacar su basura, ¿verdad? Sin esperar a que fuera una fecha específica de recolección municipal, y entonces se le decía, bueno, entonces le pago 500 colones a esta persona, va y se deshace de la bolsa y obviamente va y la tira en una... Y se generó un mundillo, una dinámica desde ahí. Sí, un tema ahí también económico, ¿verdad? Que comenzó social. Y social, exactamente. Entonces, a eso es a lo que nos lleva justamente el reconocer la historia del residuo, en comprender un poco más de por qué está llegando y, como le decía, esos hábitos que tenemos que ver también, pues, cómo hacemos para sensibilizar y que vayan cambiando. Déjeme saludar a William Daniel Barrantes, que está en Esparza, nos reporta sintonía por Facebook, a Sonia María Núñez, a Newman Monge, que está en Perceledón, saludos, a Cranberries, gracias. Lupe está en Tibás. César Picado dice, en caso de envases como botellas, ¿por qué no se pueden volver a vidrio como antes y reemplazar también los envases por botellas de aluminio o acero inoxidable? Algunos de ellos tienen una huella más amplia que el plástico, ¿verdad? Viera que sí, y a mí me gusta, cuando hablamos de botellas y el vidrio, poner un ejemplo que es práctico, Randall. Yo ya tengo algunas canitas, y cuando estaba jovencito mi mamá me mandaba a la pulpería de la esquina a comprar 1 litro de un refresco gaseoso. Aquí me lo daban en vidrio. Entonces, si en la bolsa que me daban, que si mal no recuerdo en ese tiempo era plástica, además del litro de esa bebida, yo echaba 2 o 3 cosas más, me costaba llegar a mi casa, que era 25, 35 metros de distancia de la pulpería. Cuando esa botella empezó a ser y Dios guarde se me cayera. Cuando esa botella empezó a ser plástica, ya yo podía echar más cosas en la bolsa, porque me pesaba muchísimo menos. Entonces eso es exactamente lo mismo que pasa en un camión. En un camión, esa misma cantidad de líquido, si la pongo en vidrio, el camión está en la capacidad de llevar un 30 hasta un 40% menos, por la capacidad del camión, por lo que pesa el envase. Entonces tenemos que analizar completa, de nuevo, insisto con eso, la huella ambiental completa. No es solo de la huella ambiental de la fabricación de la botella de vidrio, sino qué pasa con el contenido hasta que llega a mi casa. Déjeme ver si le entiendo el tema de fondo. Porque uno puede decir, sí, salados, que trasladen más botellas para que contaminen menos. Pero lo que uno pierde de vista es la cantidad de viajes que tiene que hacer un camión. Correcto. Para repartir más botellas de vidrio. El combustible. Así es, el combustible y la emisión de dióxido de carbono. Lo que significa que la huella completa del producto es más que si fuera de plástico. Es correcto. Porque nos quedamos en un análisis muy puntual. Exacto. Y no un análisis integral. Cuando hablamos de plástico, muy a menudo nos quedamos en ese análisis que usted bien está comentando, en la disposición final. No nos quedamos en el análisis completo. Nos quedamos en la disposición final, y en la disposición final, como lo explicaba Gaby ahora, tenemos muchísimo por hacer como país. O sea, las tasas de recolección de recuperables, y no hablo solo de plástico, en este país rondan el 9%. No son números alejados a la realidad mundial, pero imagínese usted que si el 100% lo puedo recuperar y apenas estoy recuperando el 9%, el espectro de crecimiento es enorme. Así seamos, digamos, dentro del promedio mundial. El espectro es enorme en recuperación y en valorización de materiales que se pueden recuperar en el país. Solo el 9% recuperamos. Solo el 9% según una estadística del Ministerio de Salud. Saludos a Leo Díaz, a Miguel Acuña, a Rilay González, a Miguel Acuña, a Yesenia Monge. Gracias por estar con nosotros en Instagram. También a Freddy Rodríguez, a Collado, a Danilo González, gracias por acompañarnos. Y en WhatsApp, un montón de gente, a la familia Ramírez Rodríguez en Santa Cruz de Guanacaste, en Chumico de Santa Cruz de Guanacaste. Gracias y saludos al 6782. Gracias a todos los que están reportando sintonía. Voy a ir al Consejo Financiero de hoy, lo presenta Copenae.
Luego vamos a la pausa comercial y regresamos con más de Matices. Gracias por estar con nosotros. Copenae presenta el Consejo Financiero de hoy. La educación financiera es esencial para tomar decisiones informadas sobre el dinero. Permite administrar mejor los ingresos, planificar a largo plazo y evitar problemas de deudas. Un buen manejo financiero no solo mejora la calidad de su vida, sino que le dará la tranquilidad de saber que se puede enfrentar imprevistos con mayor seguridad. Aprenda a entender los productos financieros, a manejar un presupuesto y a planificar las metas financieras para lograr estabilidad económica. Copenae presentó el Consejo Financiero de hoy. Gracias por estar con nosotros en Matices. Don Jaime, vamos a ver, a mí siempre me llama la atención y celebro cuando la industria, independientemente de la parte en la que esté, evoluciona con un chip sostenible. O sea, es decir, no sé, en los últimos días he conversado con gente que antes vendía carros, por ejemplo, solo vendía carros, hoy sigue vendiendo carros, pero vende carros, pero digamos ahora es un chip diferente, tiene que ver con los sistemas de producción, con la disposición final de los carros, con el consumo de combustible, ¿verdad? Usted puede hablar con industria de bebidas también, y entonces la industria de bebidas ha dejado de decir, bueno, yo hago bebidas y que las compre la gente y a ver qué hace con los envases, por pensar en la huella ecológica. O sea, hay un salto claramente muy valioso, no suficiente, pero muy valioso. En la industria del plástico, ¿cuándo lo hicieron y por qué? ¿Qué digo? Yo podría decir, bueno, yo hago bolsas, además yo hago plástico, ahí es problema del consumidor que hace al final con eso, no es mi responsabilidad. ¿Cuándo se responsabilizaron ustedes? Yo me atrevería a decir, y cuando digo me atrevería a decir es porque
viéndolo desde mi perspectiva como presidente de la asociación, creería que tenemos por lo menos 10 años de estar hablando de la nueva era del plástico. No tenemos 10 años de estarnos reconvirtiendo, sería falso lo que estuviera diciendo, pero sí de decir, aquí hay un detonador de cambio. O sea, el mundo está preocupado por la disposición final de algún grupo importante de los productos que hacemos, y esa preocupación del mundo es nuestra también. O sea, lo que pasa en el mundo, el sector plástico no es ajeno a lo que pasa en el mundo con la contaminación. Ahí está el salto del chip, es problema nuestro también. Es correcto, es problema de todos como individuos de la sociedad. Y entonces ahí empezamos a evolucionar. ¿Y por qué yo hablaba de 10 años? Porque asisto con cierta regularidad a las ferias más importantes de plástico en el mundo, en mi sector, y ver cómo cada 2 o 3 años que hay una feria, el énfasis es más sostenible y es más hacia la sostenibilidad, y son máquinas nuevas que ahorran más energía, y son moldes nuevos con diseños que permiten la reutilización, y son equipos mucho más eficientes energéticamente, y ha ido evolucionando la industria plástica con resinas especiales, con aditivos para agregarle al material reciclado y que tenga características similares a las de la resina virgen. Ese salto se ha dado mucho más acelerado en los últimos 5 o 6 años, pero ya veníamos sabedores de que teníamos que hacerlo desde hace más de 10 años, como decía ahora. Y más allá de una industria en específico, en términos generales, porque ustedes se dedican a, si me permite simplificarlo, a enseñar, a acompañar, digamos, a las empresas, a las entidades en general, a poner tecnología e innovación, ¿okay?, de cara a un desarrollo sostenible. ¿Cuánto impacta lo sostenible? Yo hace años, y siempre cuento esta historia, yo hace años veía los objetivos de desarrollo sostenible y yo decía, ay, es un papel ahí firmado por la ONU, ya listo. Y resulta que no, digamos que conforme iba aprendiendo, transversalmente está instalado, digamos, en los países, las empresas serias, que van reportando justamente así es. Cada uno de sí, los para ODS. lograr esos objetivos. Exactamente. Entonces, que son medibles. Exacto. Sí ha calado el tema sostenible. Totalmente, y es que, como bien lo indica don Jaime, todos esos aspectos que se están comentando calan definitivamente en la parte económica, ¿verdad? Hay un impulso muy importante que toma el que usted plantee, ¿qué es importante? Que usted plantee el concepto de la economía circular con la amplitud que él implica directamente. ¿Qué es lo que pasa? La economía circular lo que busca es que usted haga una gestión más eficiente de los recursos. Esa gestión eficiente de los recursos planetarios. ¿Para qué? Para que esos recursos se mantengan el mayor tiempo posible a nivel de la economía. Entonces, no solo hablo a final de tubo, no solo hablo del scrap de las empresas o de los residuos que me quedan, no. Hablo desde un inicio. ¿Qué pasa con mi consumo de agua en mi proceso productivo? ¿Cómo hago para hacerlo más eficiente? Mi consumo de electricidad. Entonces, es un concepto muy amplio que en el tanto lo estemos analizando de la manera adecuada, por supuesto que se va a ver reflejado a nivel de mis objetivos financieros también, ¿verdad? Entonces, es una situación ganar-ganar. Es un buen negocio ser sostenible. Totalmente, totalmente. No solo por la visibilidad que me da con mis clientes, que como usted decía antes, ya tal vez no es algo que quiero o no quiero, no, es que todos vamos claro, hacia esa misma ruta, ¿verdad? Y también algo muy importante que hacemos en Segesti es que el enfoque o más bien la vinculación de la sostenibilidad, don Randall, tiene que ser desde la estrategia. Necesitamos ese compromiso de la gerencia general para que una empresa realmente busque esa transición hacia la economía circular. Entonces, desde ahí es que establecemos prioridades, objetivos, acciones, planes para que justamente las empresas vayan haciendo esa transición. No es una transición de hoy para mañana, ¿verdad? Eso implica un tema de sensibilización, de reconocer, ¿verdad?, estas prácticas internas que estamos haciendo para ver también cómo hacemos para disminuir este consumo de materiales o ser más eficientes. Entonces, el aporte va desde esa perspectiva, desde una perspectiva estratégica que nos asegure que hay indicadores que nos ayuden a medir
que entre esos pueden ser perfectamente algunos basados en ODS. ODS está muy enfocado a nivel país, pero también ya hay una interpretación de los ODS para aterrizarlos un poco a la parte empresarial, Claro. que nos ayudan entonces también a ver ese avance hacia la sostenibilidad. Y efectivamente, cada vez más los consumidores le dan valor a eso, ¿no? Así es, así es. O sea, a la hora de escoger, por ejemplo. Ahora ya vemos pasillos en los supermercados donde ves ya una gama muy específica de estos productos, ya no solo a nivel de salud, sino también a nivel de los empaques. Yo hace poco, sin decir marcas, pues vi por ahí unas servilletas que ya están viniendo forraditas en un tipo de envase, un tipo de empaque, pues que hace que sea un producto también que disminuye su huella. Y sí, esto es algo que nos va impactando en general, ¿verdad? A todos, a medida que como consumidores y como usuarios vamos también tocando un poquitito ahí la mesa, ¿verdad? Y exigiendo que ese cambio se vaya dando de una forma más dinámica. Para la industria, ¿cuán importante es lo sostenible hoy, después de cambiar ese chip? ¿Y en qué están comprometidos? Súper importante. Ahorita, escuchando a Gaby, estaba repasando los stands de la feria. O sea, ¿qué es InnovaPlus? ¿Y a dónde encaja la innovación y la sostenibilidad en la feria, el congreso, perdón, que estamos teniendo? Si se da una vuelta uno por los stands, ve plásticos compostables, ve productos compostables que ya están comercializando agremiados de la CIPLAS, ve productos biodegradables, ve resina reciclada, ve productos aditivos para reciclar. O sea, la innovación dentro de la industria plástica está llevándose a cabo de la mano de la sostenibilidad. O sea, y si nos vamos a latitudes fuera de la región, diseño de producto y diseño de materiales que tienen mucho que ver con reutilización o con extensión de vida útil. Y eso es innovación dentro de la sostenibilidad precisamente, Orlando. Permítame ir a la segunda pausa comercial. Regreso para darle un minuto a cada uno más. Gracias por estar con nosotros en Matices. Ya volvemos.
Gracias por estar con nosotros, gracias al montón de gente que nos reporta sintonía, pero al 8448 que dice saludos Randall desde Ferretería Gonar para saludar al compañero Beto que está en carretera, camino a La Guardia oyendo Matices. Bueno, saludos a Beto. Gracias a todos que nos acompañan. Nos quedan 2 minutos. Doña Gabriela, tener claro, digamos, el tema del desarrollo sostenible nos da chance aún, digamos, de sobrevivir como raza humana a la velocidad que vamos. Es que no podemos dejar de hacer acciones, ¿verdad? No podemos darnos por vencidos. Eso es imposible ahorita. Tenemos que seguir, sobre todo porque estamos dando un mensaje a los niños, a los jóvenes, ¿verdad? Y necesitamos demostrar que hay un interés y que sí es factible hacerlo, porque hay muchas formas de trabajarlo y eso implica voluntades, muchas voluntades ahí unidas para lograr ese impacto. Se sabe que no es en el corto tiempo, pero sí es necesario desarrollar esas distintas iniciativas, acercarse a la comunidad, acercarse a la municipalidad donde vivimos, a ver cuáles son las rutas de recolección de residuos, acercarnos a gestores de residuos también, a donde podamos encontrar la posibilidad de dejar parte de esos residuos que estamos generando, que al final son recursos, ¿verdad? Porque no aún tienen vida útil por ser aprovechada. Entonces, sí hay tiempo. El punto es tener la voluntad y la voluntad prácticamente de querer hacerlo. Don Jaime, ¿cómo les va en el convencimiento de lo que quieren hacer con el reglamento? O sea, lo que quieren hacer con el reglamento me refiero a que se implemente de una vez y ya puedan establecer sus proyecciones claramente. Yo hoy le decía, pues una de las ponencias que me tocó en la mañana era justamente legislación y cómo estamos. Yo le decía a la gente, los de las bebidas con la pajilla se prepararon con tiempo. O sea, ya no hay pajillas adheridas a los Tetrabric desde hace rato. O sea, y porque la ley es del 2019, ¿por qué la bolsa y la botella no puede hacer exactamente lo mismo? Si el reglamento nos da tiempo ¿de qué? De educar a nuestros clientes y ir adelante Ahora hablábamos de cadenas de supermercados que sí han ido de la bolsa plástica a las otras cosas que ya hablamos, y hay algunas que ya están pensando otra vez, mira, tal vez me puedo volver el plástico, pero sobre esta nueva forma de fabricar una bolsa plástica que tiene un espesor que me permita reutilización, que tiene un tamaño que me permita utilizarla en una bolsa de basura. Entonces, industria, vamos a hablar con nuestros clientes y propongamos esas alternativas que ya están en la ley, aunque no se estén implementando, pero que sabemos que al mediano plazo o dentro de poco tiempo ya van a ser una obligación legal. Podemos hacerlo, estamos en la capacidad de hacerlo y nos permite generar y mantener andando la economía y los negocios de la industria. Doña Gabriela, don Jaime, muchas gracias por haberme acompañado. Gracias a ustedes por tenernos por aquí. Gracias a ustedes que estuvieron con nosotros hoy. Yo los espero mañana a la misma hora. Les recuerdo, eso sí, que más o menos en 40 minutos después de terminado el programa estarán disponibles los podcasts de Matices, o el podcast de Matices Hoy, solo que se distribuye a través de varias plataformas. Una es Spotify, la otra es Apple Podcast. Google Podcast ya no, porque no existe, pero es que ahora solo digo Spotify y Apple Podcast. Desde cualquiera de los dos pueden tener todos los programas de Matices en podcast. Gracias por acompañarnos, feliz tarde, hasta luego.